te bendiga. Estamos nuevamente en nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, en esta hora he estado hablando de los ministerios, los 5 ministerios de los cuales Dios regaló a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, para perfección de los santos, dice su palabra, o para instruirnos, cuidarnos, ayudarnos, dirigirnos. Pero todos estos ministerios lo hacen para dirigirte hacia Dios, para reconciliarte con Dios a través de Jesucristo, que fue quien nos reconcilió con Dios por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y bueno, dice allí en Efesios 4, versículo 11, que es el texto que hemos estado usando, dice, y él mismo, hablando de Jesucristo o de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y el tema de hoy es el ministerio del pastor, o lo podríamos decir en nuestras palabras, el servicio del pastor. El servicio que el pastor da a los miembros de Jesucristo, al cuerpo de Jesucristo en su iglesia. Y bueno, hemos dicho, ¿verdad?, que la palabra ministerio significa servir. Y en esta hora pues voy a tratar de darte puras citas bíblicas para que sea la Biblia quien te hable y te diga cuál es el ministerio del pastor o cuál es su función dentro del cuerpo de Jesucristo, del pastor hacia la congregación. Su prioridad debe de ser de cuidar la congregación, debe de ser de cuidar la palabra de Dios se refiere a nosotros como ovejas. Y ya lo hemos dicho en otros devocionales, que oveja es aquel que necesita del cuidado de un pastor, porque la oveja por sí sola no sabe hacer nada, sino que necesita que su pastor sea quien haga o se dedique al cuidado de ella. Así que cada pastor debe de cuidar a sus miembros o dedicarse al cuidado de sus miembros. Y la Biblia nos habla de muchas personas que de alguna manera cuidaron las ovejas de sus padres o de su papá en este caso, porque el pueblo de Israel se dedicaba a eso, a la agricultura, entonces o también a lo de las ovejas, era su prioridad en su oficio. Y entonces por eso la Biblia habla mucho tocante a los pastores, porque era un oficio que se usaba o se hace mucho allá en Israel. Y bueno, tenemos a Jacob, que cuidaba las ovejas de su suegro. Tenemos a Moisés, que también cuidó las ovejas de su suegro cuando conoció a Séfora, que Séfora era quien cuidaba las ovejas de su papá. Tenemos a Raquel, que también cuidaba las ovejas de su papá. Y tenemos a David, que también cuidaba las ovejas de su papá. Yo pienso que muchos más que están ahí en la Biblia cuidaban. ¿Por qué hacemos referencia a las ovejas de su papá? Porque igual un pastor que la Biblia nos relaciona o nos compara con las características de una oveja, bueno, también son ovejas de nuestro Padre que está en el cielo. Él fue quien los compró con su sangre preciosa y el pastor solamente se va a dedicar a cuidarlas. Y mira un consejo que nos da el apóstol Pedro tocante al que tiene el llamado el pastor o el que está al frente de un pastor. Me gusta esta palabra que le da el apóstol Pedro a los pastores, porque recordemos que Pedro fue el que le dijo a Jesús allá al final del Evangelio de San Juan, que le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice, tú sabes que me amas, tú sabes que te amo. Y dice, apacienta mis ovejas o apacienta mis corderos. Está hablando de ovejas ya o de personas ya encaminadas en el camino de nuestro Dios, o personas recién convertidas que necesitan de otro tipo de cuidado. Pero hay que cuidarlas. No son de nosotros los miembros, o en aquel caso no eran ovejas de ellos, sino que eran de su Padre, dándonos a entender de cómo es la labor de un pastor. Y dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta, capítulo 5, versículo 2, dice, apacentad la grey, hablándole a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Fíjate bien lo que le está diciendo el apóstol Pedro a los pastores, cuidando de ella. ¿De quién? De la grey. ¿Quién es la grey? Bueno, los miembros que tengas en tu iglesia, o que tenga cada pastor en su iglesia. Dice, no por fuerza, sino por voluntad, sino voluntariamente. O sea, hace que
alguien que está al frente de una congregación debe de hacerlo voluntariamente. ¿Qué quiere decir? A veces escuchamos la palabra que dicen es voluntario. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un salario fijo. Sí tiene un salario, pero no es fijo, o a veces lo tiene, a veces no lo tiene, según el estado económico de la congregación en la cual él esté pastoreando. Aunque sí, nuestro Dios es quien se hace cargo de cada uno de nosotros, los que pastoreamos, pero dice voluntariamente. ¿Qué quiere decir? Que no obligues o no pongas mucha carga en tus miembros, más cuando tú conoces la condición de tus miembros, hablando monetariamente. Y dice, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ellos. O sea, ¿qué quiere decir? No los obligues o no, sí, tener señorío. ¿Qué quiere decir? Que no los obliguemos a estar con nosotros, sino que voluntariamente, o que no lo haga, o que no se sienta que lo hace a fuerzas, porque entonces lo haría mal. Entonces dice, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y mira que también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que era pastor de allá de Éfeso, le dice, tú sé ejemplo en todo, tanto en fe, en conducta y en amor. Entonces, sé ejemplo en todo. Alguien que está al frente debe de ser ejemplo en todo. Fíjate que un pastor también puede tener dentro de sí todos los otros ministerios. La puede hacer de profeta, porque a veces da profecía; la puede hacer de apóstol, porque a veces va y abre otras misiones; puede ser evangelista, porque da el evangelio de salvación; y es pastor porque tiene cuidado de la grey, de los miembros de la iglesia. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, no lo hagas por fuerza, no lo hagas como queriendo tener dinero de ellos. Dice, no por ganancias deshonestas. O sea, hace que estafe al pueblo de Dios, o que lo haga por dinero. Dice, lo tiene que hacer voluntariamente y no enseñoreándose, o sea, sintiéndose señor de la congregación, sino que dice, sino con ánimo pronto y siendo ejemplos de la grey. Eso es lo que el consejo que le da el apóstol Pedro a todos aquellos que tienen el ministerio de pastor o que quieren ser pastores, porque hay llamados al pastorado y hay quienes se ponen como pastores. Ahorita vamos a ver la diferencia entre el que tiene el llamado y el que se puso de pastor, o lo pusieron, pero que no es llamado de parte de Dios, porque también los hay. Hay muchas personas que no fueron puestas por Dios y que están al frente de una congregación ahorita lo vamos a ver más adelante, dice, para apacentarse a sí mismos, para sentirse importantes, no sé yo para qué, ¿verdad? Pero muchos no tienen el llamado de nuestro Dios, pero en sí, como quiera, están al frente de alguna congregación. Y el apóstol Pablo también dio su palabra para los que quisieran ser pastores. Allá yo sé que tú te va a llamar la atención que dice el que anhele obispado. Casi muchos han escuchado esta palabra. ¿Y qué es un obispo? Te voy a decir lo que significa el obispo, para que puedas entender a aquellos que anhelen el obispado. Y dice, en la Biblia, el libro de 1 Timoteo 3, del 1 y 2, dice, refiere que el obispo es una persona con un rango superior de la comunidad eclesiástica. La palabra encierra el significado de supervisar y es la forma de identificar a quienes serán responsables de dirigir la iglesia cristiana. Supervisar, lo que hace un pastor es supervisar al creyente de que haga las cosas conforme a la voluntad de Dios, supervisarlo de que lo haga para agradar a Dios, supervisarlo de que lo haga de la mejor manera. Ese es un pastor, el que está al frente supervisando a cada miembro para que hagan las cosas bien para nuestro Dios. Y 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo da la recomendación a aquellos que anhelen o deseen ser pastores de alguna iglesia, porque déjame decirte que delante de Dios somos responsables de cada miembro que se congregue en nuestra iglesia. Todo aquel que es pastor es responsable y un día dará cuentas a Dios por sus almas de cada persona.
ese debe de ser nuestra prioridad, estar cuidando a las personas de que se salven y que lleguen al conocimiento de nuestro Dios. Dice versículos 1 y 2, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Por qué quiere decir apto para enseñar? Debe de saber enseñar a la congregación, debe de saber cómo exponer la palabra de Dios a modo de que la congregación lo pueda entender. Dijo el apóstol Pablo, yo no puedo llegar con 10,000 palabras y que no las entiendas. Es mejor hablar con 5 palabras y que las entienda el creyente. Entonces, el pastor debe de tener cuidado, debe de buscar la manera de cómo enseñar la palabra de Dios. Por eso dice, apto para enseñar, que tenga esa habilidad dentro de él para enseñar a la congregación, porque todo lo que enseñemos un día también daremos cuentas. Eso lo vamos a encontrar allá en el ministerio de maestros. Entonces debemos de tener esa capacidad para saber enseñar a la congregación. Y nos sigue diciendo los siguientes versículos de los requisitos que debe de tener una persona para ser pastor. Dice el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de hoy? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Tampoco es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjate bien lo que está dando las recomendaciones. Y una de ellas dice que no tenga ganancias deshonestas. Fíjate bien lo importante que es, que no tenga ganancias deshonestas, porque hoy en día muchos se han puesto como pastores, pero porque lo ven como una ganancia, lo ven como un negocio, lo ven como algo que es para obtener dinero. Entonces por eso dice, no ávaros, que no le guste el dinero, que lo haga por voluntad propia, que lo haga, como decíamos en la otra cita, con ánimo pronto, que lo haga porque tiene ese llamado de parte de Dios para ser pastor o para estar cuidando a la obra de nuestro Dios. Dice, no un neófito, te está hablando no alguien recién convertido. Yo no puedo poner a alguien recién convertido a que dirija una iglesia. Y también da la recomendación que dice que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la grey de Dios? Tiene que saber qué es gobernar, saber dirigir a un pueblo, saber conducirse delante de un pueblo. De eso está dándole la recomendación a aquel que desee ser pastor. Bueno, el apóstol Pablo le da los requisitos y también te los damos nosotros para que sepas distinguir entre el pastor que tiene el llamado y el pastor que se puso porque unos por ganancia, otros porque eso les hace sentirse importantes, otros lo hacen para desviar a la congregación hacia otro camino. Por eso es bien importante que tú sepas las características que debe de tener un pastor por boca del apóstol Pablo. Dice también el apóstol Pablo, ahí más adelante habla de diáconos, tanto puede ser mujer como puede ser hombre. Por eso te hablé de Raquel, de Séfora, que cuidaban las ovejas de su padre. Bueno, hay ministros que no están de acuerdo en que una mujer sea pastor, pero bueno, eso se respeta. Pero la palabra de Dios tanto llama a mujer como llama a hombres para cierto ministerio. En este caso, el de pastorado, Dios de alguna manera pone en mujeres ese llamado de pastorear alguna iglesia. ¿Qué quiere decir dirigir? Pero en sí no está diciendo que ponga a la mujer, fíjate bien, sobre el hombre para mandarle, sino que la mujer debe tener cuidado cómo dirigirse hacia los varones
que son la autoridad. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer o la pastora lo único que va a hacer es en decir la palabra de Dios. Entonces, cuando ella da un mandamiento de parte de Dios, no lo está dando ella, lo está dando Dios a través de su palabra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque dice asimismo las mujeres. Entonces dice, un pastor es alguien que es representante de Dios ante el pueblo. Y bueno, Dios le dijo allá a Moisés, cuando Moisés no quería ir para sacar al pueblo de la esclavitud, le dijo, es que yo no sé hablar. Dios escoge a Aarón y le dice a Moisés, tú serás en lugar de Dios. O sea, tú serás un representante mío delante del pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 4, versículo 16, donde dice, y él, hablando de Aarón, hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Está hablando de que tú vas a ser para el pueblo en lugar de Dios. Vas a dar la palabra de Dios. Por eso hay mujeres, por eso estaba haciendo el énfasis de las mujeres pastoras, porque no es que ellas van a gobernar a un varón o que lo van a mandar. Simplemente van a hablar la palabra de Dios hacia mujeres como hombres, niños, jóvenes. Entonces, dar la palabra de Dios para todo el pueblo, tener cuidado en ese sentido. También dice allá en Hebreos 13, versículo 17, hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros los pastores ante el pueblo, dice así, obedeced a vuestros pastores, le está hablando a la Grey, obedezcan a sus pastores. Vuelvo a repetir, no es tanto que obedezcas a tu pastor, sino que estás obedeciendo a la palabra de Dios, porque es un representante de Dios delante de ti. Él solamente te va a enseñar la palabra de Dios. Y dice, y sujetaos a ellos. Ahora, ¿por qué nos hace esta recomendación el escritor de Hebreos? ¿Por qué nos dice que obedezcamos a nuestros pastores y que nos sujetemos a ellos? Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos están cuidando de ti, de las almas, para que tú seas salvo y no te pierdas en el camino. Dice, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Fíjate bien, van a dar cuentas como quienes han de dar cuentas, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice, obedezcan a sus pastores para que ellos lo hagan con alegría, para que no lo hagan quejándose, sino que velen con gusto por vuestras almas. Eso es lo que nos está dando el escritor de los Hebreos. Y mira lo que nos dice allá el profeta Ezequiel. Hay muchas palabras dirigidas hacia los pastores, pero mira, hablando del representante o de una atalaya, es un vigilante, quienes vigilan por vuestras almas, quienes están al cuidado de vuestras almas. Dice Ezequiel 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué es lo que hace un pastor? Amonestarte. ¿Qué es amonestar? Animarte de parte de Dios a que te conduzcas por el buen camino, a que aceptes a Jesucristo en tu corazón. Te va también a disciplinar de parte de Dios, pero nunca va a ser para destruirte o para humillarte, sino que el pastor lo va a hacer para animarte a que sigas adelante. Te va a disciplinar simplemente para que lo hagas mucho mejor para Dios. Ese es el servicio de un pastor. Y bueno, el máximo pastor de pastores, aquel que nos vino a poner ejemplo y a decirnos quién es aquel que es llamado por Dios para ser pastor y quién es un falso pastor. ¿Cómo los podemos identificar? Bueno, aquí nos está hablando dentro del ministerio de un pastor, el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 1 y 2, hablando palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, él es pastor de las ovejas. Quien no te hable de Jesucristo, quien se esté nada más llenando su ego, hablando solamente de él y de él y de él y de él, y usando el altar simplemente para gloriarse él, dice la Biblia, ese no es un verdadero pastor, porque no está entrando por la puerta.
El que entra por la puerta es que ya aceptó a Jesucristo, ya estuvo dentro de una congregación, ya conoció a Jesucristo, ya tiene un llamado de parte de Dios. Dice, ese es pastor, aquel que entra por la puerta, hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien te dé el mensaje de salvación y de arrepentimiento. Es un llamado al pastoreado. Y nos sigue diciendo ahí San Juan, capítulo 11, versículos 3 y 4, hablando de la diferencia del que es llamado y de que él puesto por sí mismo. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre. Fíjate bien, todo pastor conoce a sus miembros. Dice, a este, ¿a quién? Al quien entró por la puerta. No entró por el internet y te llevó y te sacó de una iglesia, o no entró por otra parte y te sacó de una iglesia, sino que el que entra por la puerta conoce a sus miembros, los llama por nombre. Dice, a ese Dios le abre el portero. Dice, y oyen su voz. Dice, y sus ovejas llama por su nombre, dice, y las saca. ¿De dónde? Las saca del error, las saca del pecado, las trae, las cura, las protege, las cuida. Ese es un verdadero pastor. Las saca del error o las saca del pecado y las trae a Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Va delante de ellas, fíjate bien. O sea que los miembros lo van siguiendo. Por eso la importancia de que tenga un buen testimonio, que sea temeroso de Dios, que tenga buena conducta, que tenga fe, porque las ovejas lo van a seguir. Qué responsabilidad tan grande el de ser pastor, porque nos van siguiendo los miembros. Dice, ¿y quién es la puerta? Dice el 4. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas. El que no tiene llamado, el versículo 5 nos va a decir quién no es el que tiene llamado. Dice, mas el extraño. No seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Alguien que tiene el Espíritu Santo, alguien que tiene el discernimiento, va a saber cuando alguien no tiene llamado y está ahí simplemente por ganancia deshonesta o porque quiere ser resaltante entre otros. Dice, es un extraño. Y ese dice, no la seguirán. Y nos sigue diciendo algo más el apóstol Juan, por palabras de nuestro Señor Jesucristo, la diferencia entre el pastor que es llamado y el que no es llamado. Dice, yo soy el buen pastor. Hermosas palabras de nuestro Dios, de Jesús. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, fíjate bien, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué quiere decir? Va a dejar de vivir su vida, va a ser transformado, va a morir para el mundo y vivir para Cristo, va a dar su vida en dedicación para ese pueblo. Dice, pero hay otros que no tienen el llamado y son, dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Fíjate lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. El que es asalariado, el que nomás lo hace por el dinero que está recibiendo o por ganancias, dice, ese ve venir al lobo y huye y deja las ovejas, o sea, y las dispersa. O sea, en lugar de mantenerlas unidas, tiene a todas las ovejas dispersadas. Dice, ese es un pastor asalariado, ese no tiene el llamado de Dios, aquel que no está junto con las ovejas peleando, dando su vida. Y mira, tenemos un ejemplo máximo allí de David, cuando David ve a aquel Goliat, aquel que se enfrenta ante el pueblo y humillando a Dios, y dice David, ¿quién es este incircunciso? Y dice, yo voy a pelear. Te está hablando del carácter del verdadero pastor y dice, yo voy a pelear. Y mira las referencias que da David como diciendo, yo puedo dirigir al pueblo, yo puedo estar enfrente del pueblo, yo puedo ser un representante de Dios, porque a pesar de que David cuidaba las ovejas de su papá, mira lo que le da de referencias a Saúl y le dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada,
salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Fíjate bien lo que está diciendo David, las referencias que está dando de un pastor. Yo era pastor de las ovejas de mi padre, pero aún así, aunque no eran mías, yo miraba que venía el peligro y yo me enfrentaba hacia el enemigo para librar a aquella persona. Ese es un verdadero pastor, aquel que da su vida, que está al cuidado de los miembros y que los está ayudando para seguir adelante. Y mira, pero Dios tiene también, qué hermoso, dice, es tener el ministerio del pastor, pero más cuando lo haces por el llamado de Dios. Pero hay una palabra que Ezequiel tiene en contra de aquellos pastores que no son como David o como aquellos que dan su vida por las ovejas. Y dice, hijo de hombre, es Ezequiel 34:2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacentan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Capítulo 37 de Ezequiel, versículos del 7 al 10. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaban a sí mismos y no apacentaban mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo los libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Fíjate bien, también Dios está en contra de aquellos que no tienen el llamado de ser pastor. Dice, hay de aquellos que se apacentan a sí mismos, que miran el peligro y no defienden a mis ovejas. Un día todo pastor le dará cuentas a Dios de su llamado. Pero también, como está en contra de los pastores que no hacen bien su trabajo, como aquellos que hacen bien su trabajo, hay una recompensa. Dice 1 de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Algo que tienen los 5 ministerios, la diferencia de los 5 ministerios del pastor, es que el pastor va a recibir una corona. Esa es la diferencia de todos los 5 ministerios, porque a ninguno se les promete una corona como al pastor. Dice, llegará el príncipe de los pastores y le dará la corona a aquellos que hicieron bien su trabajo, a aquellos que dieron su vida por las ovejas, a aquellos que estuvieron al cuidado de las ovejas voluntariamente y no por ganancia, no por un salario, sino que lo hicieron por amor a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia del que tiene el llamado y del que no lo tiene. Ojalá y te sirva esta enseñanza y aprecies el trabajo que hace tu pastor y ores por él, porque todo pastor siempre necesita de la oración de sus miembros y del apoyo de sus miembros. Dios te bendiga y bueno, si te ha servido esta enseñanza, te invitamos a que lo compartas y que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga en esta hora.